Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy lunes una nueva edición de CPE Noticias, el servicio informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Durante los próximos 60 minutos vamos a compartir lo más destacado de la jornada y vamos a iniciar hablando de Carlos Alberto el Indio Solari. Finalmente hoy concluyó su velatorio. El Indio Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante todo el domingo. Las puertas se cerraron este lunes por la madrugada y aún no se informó cómo será el sepelio del músico. En un comunicado publicado esta mañana, la familia agradeció a todos y todas las que se acercaron y pidió que su música no pare nunca más. El gobierno bonaerense estimó que más de 500.000 de personas pasó por la capilla ardiente. Aunque el deseo de Solari era ser cremado, esa instancia quedó momentáneamente suspendida por una decisión judicial. Por ese motivo, sus restos serán trasladados de manera provisoria a un cementerio del sur del conurbano bonaerense, aunque se desconoce cuál será ese cementerio. Cerró hoy el velatorio del Indio Solari y pasaron más de 500.000 personas. Vamos a ver los títulos y comenzamos. Odontólogos cortaron el PAMI. Ante la falta de pago que acumula varios meses, el Colegio de Odontólogos de La Pampa decidió suspender por 72 horas la atención para afiliados y afiliadas del PAMI. Advierten que por paciente la obra social les paga 450 pesos por mes y que el diálogo con el gobierno nacional está cortado. Suspendieron el clásico femenino. El Club Santa Rosa suspendió el clásico de fútbol femenino con All Boys por no poder pagar los adicionales policiales. El partido estaba programado para el sábado pasado. En un comunicado, el Club All Boys repudió la decisión. El registro renueva domicilios. La Dirección de Registro Civil organiza un operativo en 2 barrios de la ciudad y en Casa de Piedra para actualizar documentos y cambios de domicilio. La actividad se replicará en otras localidades pampeanas de forma gratuita. Incertidumbre por el Super Niño. Meteorólogos de nuestro país se anticipan a la llegada de un fenómeno climático conocido como el Niño y advierten que traerá lluvias torrenciales. Señalan que podrían darse fenómenos desconocidos. Vamos a hablar ahora del Super Niño, un fenómeno climático que se avecina. Está estimado que llegue a nuestra República Argentina en el mes de septiembre con lluvias torrenciales. Es lo que advierten los especialistas en el clima, los meteorólogos, como es el caso de Cindy Fernández, la pampeana que forma parte de la plataforma Meteorred. Señaló Cindy que, por el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional, se complica cada vez más tener estimaciones sobre lo que suelen ser estos fenómenos climáticos. La escuchamos. Antes de explicar qué es el Super Niño, vamos a explicar qué es el Niño. El Niño es una especie de teleconexión, se les llama teleconexión porque es algo que ocurre en un cierto lugar del planeta, pero que tiene una conexión o influye en el clima de prácticamente todo el globo. Por supuesto que esta influencia que tiene no es igual en todos los lugares del mundo. En algunos lugares el Niño se relaciona con más lluvias, en otros lugares con menos lluvias. Hay lugares donde influye no en las lluvias, sino en las temperaturas, ¿sí? Entonces, sus impactos son diferentes, pero tienen impactos en una amplia zona. El fenómeno del Niño comienza a gestarse en el Océano Pacífico ecuatorial. Lo que empieza a ocurrir ahí es que la temperatura del Océano Pacífico comienza a calentarse mucho más de lo normal. Un océano más caliente le está inyectando a la atmósfera mucha más humedad y también mucha más temperatura, y esto hace que la circulación atmosférica se vea de alguna manera influenciada por tener más energía y por tener más cantidad de humedad y de temperaturas. Como consecuencia, hace que en algunos sectores del planeta comiencen a registrarse cambios en lo que es su clima habitual. Y estos cambios en el clima habitual no solo dependen de la región, sino también dependen de la época del año. ¿A qué se le llama Super Niño? Es cuando esta temperatura del océano está dentro de los niveles más cálidos registrados. No hay que exagerar con esto, porque, que sea un Super Niño no quiere decir que los impactos sean peores. Esto lo quiero dejar claro. Perfecto. ¿Sí? Y hablando de impactos, que vos decías, estamos re lejos de donde está,
pero digo, ¿cómo puede impactar en la Argentina? ¿Va a llegar ese fenómeno? Sí se desarrolla, que espera que esto ocurra en los próximos meses, teniendo en cuenta lo que son las proyecciones y los pronósticos a largo plazo. En Argentina, este fenómeno del Niño hacia la primavera se relaciona con mayor cantidad de lluvia que la habitual, es decir, que cuando tenemos en primavera activo un fenómeno del Niño, suele llover mucho más que lo habitual, pero no en toda Argentina. Estas lluvias por encima de lo normal se registran principalmente en lo que es la región este de Argentina, afectando a lo que es provincia de Buenos Aires, parte del este de Córdoba, parte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, toda la región del litoral, por supuesto, suele ser una de las más afectadas, también afectando parte de Chaco, Formosa, pero principalmente lo que es el centro-este y el noreste de Argentina en cuanto a las lluvias. Por ejemplo, en La Pampa, sobre todo lo que es el centro y el oeste de La Pampa, así como algunas provincias del noroeste de Argentina, la primavera y el verano con el fenómeno de la Niña suele llover incluso menos que lo habitual, no más que lo habitual. Por supuesto, esto es una regla de cuando uno, ¿cómo se establece esto? Bueno, mirando qué es lo que ocurrieron con niños pasados. Pero hay que tener en cuenta de que en cuanto a lo que es el fenómeno del niño o la niña, en el día de hoy estamos en un terreno prácticamente desconocido. ¿Por qué digo desconocido? Porque hoy hay otro factor extra agregado al fenómeno del niño que hace 30, 40 años atrás no estaba, y es el cambio climático. La realidad es que hoy la atmósfera no es la misma con la que nosotros hicimos estas estadísticas. ¿Sí? Hoy tenemos una atmósfera que ya en promedio está más caliente, que ya en promedio contiene mucha más cantidad de humedad que la que contenía la atmósfera hace 30, 40 años atrás. Entonces, si bien uno tiene las estadísticas para ver cómo se comportó la atmósfera con niños anteriores, la realidad es que los científicos estamos hoy bastante preocupados porque no sabemos si esto se sigue comportando de la misma manera. De cualquier manera, ante este panorama de un fenómeno del Niño que sí sabemos que potencia las lluvias, puede haber variaciones en la actualidad en las áreas, se combina con una atmósfera que hoy está más caliente y que tiene más humedad. Por lo tanto, hoy cada vez que se produce una tormenta, con niño o sin niña, con niño o sin niño, hay condiciones mucho más favorables para que las lluvias sean cada vez más torrenciales. Entonces, con niño o con super niño, de cualquier manera, tenemos que estar preparados para las tormentas, para las lluvias que podemos llegar a tener de acá en el futuro. Mendoza reactivó su plan para realizar un trasvase del Río Grande al río Atuel, lo que complicaría al río Colorado, el río del que tomamos agua más del 70% de los pampeanos y las pampeanas. Sobre la posición de nuestra provincia, estuvimos conversando con Juan Greco, representante pampeano ante el COIRCO. Bueno, en realidad primero hay que decir que nos hemos enterado de la noticia desde el punto de vista periodístico. También es cierto que el trasvase está previsto en el acuerdo del Colorado, del Grande al Atuel. Hoy Mendoza prácticamente está haciendo un uso casi exclusivamente para el petróleo, las captaciones sobre el río Colorado, que son muy escasas. Pero bueno, cualquier obra que se haga sobre el río Colorado debe transitar los mismos trámites que transitó Portezuelo del Viento. Es decir, seguramente que para hacer un trasvase hay que hacer una presa, será la de Portezuelo o alguna otra, que deberá cumplir los mismos requisitos que tiene que cumplir Portezuelo. De hecho, en este momento, para que tengamos actualización de información, se están trabajando en COIRCO los términos de referencia sobre Portezuelo del Viento en función del estudio integral del impacto ambiental sobre la cuenca del Colorado. Es todo lo que sabemos, no sabemos nada, no hay absolutamente nada presentado por Mendoza sobre el trasvase, y alguna frase que escuchamos que hacía 50 años que estaban esperando el trasvase. En realidad nosotros hace 78 años que estamos esperando, o 74, que el Atuel corra normalmente, y hace más de 5 años que Mendoza no cumple los 3,2 metros cúbicos por segundo que corresponde por orden de la Corte Suprema. O sea que si vamos a hablar de incumplimientos, justamente lo del trasvase no es ningún incumplimiento, simplemente no han presentado ninguna documentación, sí el corte del Atuel. ¿Por qué entienden que se reabre, ¿no?, este debate ahora, teniendo en cuenta esto que mencionaba, digo, que están esperando, dicen ellos, hace 50 años? ¿Por qué hoy?
El por qué no lo sé, puedo suponerlo. Hoy hay pronósticos de baja de nieve en los próximos 10 años y bueno, convengamos que el trasvase a Mendoza le mejora la oferta hídrica desde el Niwil a aguas abajo, lo cual garantiza mayor cantidad de agua para generación de energía y para riego. Bueno, hablando del impacto, ¿qué impacto puede tener para La Pampa? El impacto puede ser importante porque se está hablando de 20, 28 y 38 metros cúbicos por segundo. Es el primero en realidad porque el segundo es si existe la posibilidad del trasvase del Río Negro al Colorado, que de hecho Río Negro tiene una legislación que impide, o sea, estaríamos hablando del primer valor. Si yo hago números hoy por el Colorado están pasando alrededor de 47 metros cúbicos por segundo. Si yo le saco 27 o 25, estaríamos en 20 metros cúbicos por segundo. Hoy el impacto sería extremadamente fuerte. Las internas ya no se disimulan al interior de La Libertad Avanza y Patricia Bullrich se desmarca del gobierno de cara al 2027. De este tema y algunos otros más estuvo dialogando hoy con Martín Virgili en su aporte semanal Felicitas Buenavita. Patricia Bullrich, claro, es la titular en el Senado, ofreció su renuncia la semana pasada, no deja de desmarcarse y de dar gestos de autonomía. Lo hizo en principio hace un mes, cuando le pidió a Manuel Adorni que presente su declaración jurada. Pasó un mes desde que Adorni y desde que Javier Milei dijeron ya está por salir. Lo que está haciendo Patricia es una suerte de spoiler porque Manuel la tiene lista, la va a presentar antes de tiempo. No apareció jamás. Después se desmarcó con el tema de la jueza Micheli, del nombramiento. ¿Qué pasó acá? Javier Milei pidió retirar un pliego porque la candidata a jueza federal es cuñada del periodista Alconada Amón, con quien Javier Milei tiene un gran encono, como con tantos periodistas, pero en particular incluso trascendió de alguna reunión en la que pidió que fuera despedido, que fuera apartado del diario. Patricia se desmarcó. ¿Y qué pasó? Finalmente fue aprobado, ella se abstuvo en esa votación, pero bueno, ofreció su renuncia a la bancada del Senado, ella es la jefa del bloque allí en la Cámara Alta, por ahora continúa ocupando ese lugar. No una renuncia, por supuesto, a su banca, sino a ser la titular del bloque. Adorni, ¿qué pasa con Adorni? Bueno, muchos dicen, viene el Mundial, Adorni va a tirar, ya está ultimando lo que será la presentación de su declaración jurada. No sabemos cuándo la va a presentar. Trasciende que muchos funcionarios la tienen lista, pero que no la presentan para no dejarlo de alguna manera expuesto a Adorni y que hasta incluso podría organizarse una suerte de presentación en serie. Lo veremos. Pero la Justicia Federal está esperando en este momento un estudio que está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de Investigaciones, donde una serie de peritos están indagando en los gastos, en los ingresos, en los viajes, en las compras de la familia Adorni, los movimientos con criptomonedas, billeteras virtuales, así que vamos a ver qué dice ese informe. Y por otro lado, también está avanzando en la DAJUDECO, esto es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, otra investigación que es la que tiene que ver con las dádivas. Quedó descartado el viaje, la investigación, o sea, se cerró lo que tiene que ver con el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial. Pero el viaje a Punta del Este, pago aparentemente por Marcelo Grandillo, que a su vez su productora tenía 5 contratos con los medios públicos cuando el que tomaba las decisiones aparentemente era Manuel Adorni, bueno, esto también está siendo investigado, así que se dice que finales de junio podría estar el primero de estos informes, vamos a ver, y bueno, en ese caso lo ayudaría bastante a Manuel Adorni, vamos a ver cómo le va a Argentina el tema del Mundial para que pase un tanto desapercibido. Y seguimos hablando de Manuel Adorni, completamos lo que mencionaba recién Felicitas, que, bueno, espera el jefe de gabinete al inicio del Mundial para presentar su declaración jurada. La cuenta regresiva ya está en marcha, mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y crecen los cuestionamientos. El jefe de gabinete Manuel Adorni trabaja en la declaración jurada
con la que buscará explicar su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Aún sin fecha definida, en su entorno aseguran que la presentación no se extenderá más allá del próximo 15 de junio, después de que comience el Mundial 2026. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, quien está investigando a Adorni para defender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, las políticas de Estado de la Argentina en materia de lavado de dinero. Es decir, un funcionario del gobierno nacional va a viajar en un avión y va a estar durante varios días en París junto con el funcionario judicial que debe investigar a Manuel Adorni por el incremento de su patrimonio y por esta declaración jurada que aún no fue presentada. Realmente increíble. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos con más información. Regresamos en CPE Noticias para hablar ahora de inflación. Se desaceleró el índice en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,1% en mayo. Por segundo mes consecutivo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró y alcanzó el 2,1%. En abril había sido del 2,5% y en marzo del 3%, es decir, viene en caída. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, el índice de precios al consumidor de la ciudad acumula en los primeros 5 meses del año una suba del 14%, mientras que la trayectoria interanual se ubicó en 33,1%. ¿Por qué les menciono el índice de la inflación en Cava? Bueno, porque suele ser la antesala del índice de inflación que vamos a conocer la próxima semana. Reitero, se desaceleró la inflación en Cava, 2,1% en mayo. Los odontólogos de la provincia de La Pampa debieron suspender la atención para afiliados y afiliadas del PAMI porque la obra social les adeuda varios meses de prestaciones. En la provincia de La Pampa el paro es por 72 horas, pero podría profundizarse, podrían ser más los días del corte justamente de la atención a los adultos y adultas mayores. Señalan que el PAMI les paga 450 pesos por mes por afiliado a los odontólogos. Hablamos del tema con Ana Portela. Nosotros estamos en paro con atención a pacientes de PAMI, en reclamo a un salario más digno, porque en este momento el valor de la cápita quedó muy atrasado. Estamos cobrando menos de 0,50 centavos de dólar por mes por paciente. ¿Se sabe más o menos por cuántos días van a cortar la atención? En principio es por 72 horas a nivel nacional, pero nosotros hace un tiempo ya que estamos con atención solamente de urgencias. ¿Tienen pensado tomar alguna otra medida de fuerza? No, solamente seguir con atención. A los pacientes no los podemos dejar sin atención de urgencias. ¿Cómo es la situación de los y las odontólogos aquí en la provincia con respecto a el PAMI? Somos pocos los odontólogos los que atendemos PAMI, no todos los que estamos en el círculo odontológico. En Santa Rosa no seremos más de 20 y en La Pampa no creo que sean más de 40. Y en realidad hay más de 200 odontólogos. Y bueno, la situación es que el salario tan bajo no nos alcanza porque somos dentro de la comunidad de médicos y de profesionales de la salud los que usamos más cantidad de insumos porque necesitamos guantes, vaso, barbijo, extractor de saliva, gasas, anestesia, aguja, bueno, innumerable cantidad de productos que algunos y la mayoría son descartables. Nos lleva un costo muy alto que no nos alcanza con la cápita. Puntualmente, entonces, ¿qué le están pidiendo? Estamos pidiendo un ajuste a tener un valor digno de una cápita digna. ¿Tienen comunicación con alguien de Nación? ¿Esperan alguna respuesta por lo pronto? No, nosotros nos comunicamos con el PAMI de acá, ellos también reclaman, pero a nivel Nación no se responde. Siempre fue, yo hace 27 años que trabajo con PAMI, y siempre fue así. La respuesta es unilateral
y es si no les gustan, no atiendan más, pero nunca una respuesta ni hacia el paciente ni hacia el profesional. ¿Desde acá de La Pampa se han podido comunicar con alguien de Nación o no? Con alguien de Nación, no. Sí elevamos cartas a la UGL de La Pampa, que es la unidad que nos corresponde a nosotros, y sí sé que desde acá se reclama, como de todas las provincias, pero no hay respuesta. Es como que no nos tienen en cuenta. El clásico santarroceño del fútbol femenino, estamos hablando del encuentro entre Atlético Santa Rosa y el club All Boys, se suspendió porque Atlético Santa Rosa no tenía dinero para pagar los adicionales policiales. La decisión de suspender el encuentro fue rechazada, obviamente, por All Boys. Estuvimos conversando este tema con el presidente de la Liga Cultural de Fútbol, José Clemente. Sí, es una lástima que haya ocurrido esto, la verdad. Sabíamos que la gente de Santa Rosa nos había mandado una nota, mejor dicho, una nota que le había enviado Santa Rosa a la policía precisamente. El problema surge por el incremento de la cantidad de adicionales que solicita la policía para cubrir los partidos de fútbol femenino. Hace 2 o 3 fines de semana que nos ha cambiado, antes eran dos adicionales, 2 policías adicionales para cubrir el partido y ahora nos pide 4. La gente de Santa Rosa obviamente que vio pensó que era mucho, como pensamos todos en realidad, porque sabemos la realidad de lo que es el fútbol femenino, la concurrencia, la poca concurrencia que hay, y se hace muy difícil afrontar los costos. Fue un error de la gente de Santa Rosa de no haber pagado, porque es lo que corresponde, después corresponde quejarse en todo caso, pero bueno, se verá, eso pasa al Tribunal de Disciplina y ahí se determinará qué es lo que pasa con ese partido. Ellos nos habían planteado que les parecía una locura el incremento, sin sentido además, porque no ha habido hechos de violencia del fútbol femenino desde hace un montón de tiempo. Es cierto que estamos teniendo un problema con lo que es la parte de la adicional policial, porque nos han incrementado en todo, o sea, a los clubes le han incrementado la cantidad de adicionales. Hay violencia, ya le dijimos a la policía en su momento. Cuando hay un hecho de violencia, nosotros, si quieren poner 20 policías, cada cual tendrá que hacerse cargo de lo que hizo. Pero cuando no hay hecho de violencia, nos parece incoherente esa solicitud. Hablabas de que tienen que esperar que decide el Tribunal de Disciplina. Obviamente. ¿Puede haber alguna sanción? ¿Qué tipo de sanción se da? Eso lo determina el tribunal. Para eso está el tribunal y es el que tiene que merituar las cosas que han ocurrido y en función de ello aplicar las sanciones si las tuviera que aplicar y la decisión de qué pasa con ese partido también. Desde el Club All Boys se expresaron y se quejaron un poco por esta situación. ¿Se han podido comunicar, les manifestaron algo? No, All Boys también está en la misma tesitura con respecto a lo que es el adicional policial. Obviamente que no es grato tener que venir a jugar un partido y que no estén las puertas abiertas. Pero bueno, yo sé que ha habido comunicaciones entre los dirigentes y obviamente que también el Club All Boys nos ha planteado a nosotros esta situación. ¿Crees que este partido se hubiera suspendido si se jugaba otro partido de fútbol masculino? Si no hay policía, el partido se suspende, sea quien sea. Eso es así. Árbitros, si no tienen el adicional policial, no van a arrancar un partido. Ya lo han hecho en otras oportunidades, sea femenino, masculino o lo que sea. Realmente asfixiadas están las escuelas técnicas de la provincia de La Pampa, no reciben fondos nacionales. El secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica de La Pampa, Cristian Paulino, advirtió que las escuelas técnicas y los centros de formación profesional de la provincia atraviesan una situación crítica por la falta de envío de fondos nacionales y aseguró que en lo que va del 2026 no ha llegado un solo peso para el sector por parte del gobierno nacional. Advirtió Paulino que el gobierno provincial está dando respuestas, pero no sabemos cuánto tiempo va a poder seguir haciéndolo. El dirigente recordó que desde el año pasado habían advertido sobre las consecuencias que tendrían la eliminación del financiamiento específico para la educación técnica, algo que ya es más que evidente. Reitero, las escuelas técnicas de La Pampa no recibieron en 2026 un solo peso por parte del gobierno nacional. Cuando regresemos vamos a estar hablando del Día del Periodista, una profesión, un oficio que está realmente precarizado en la República Argentina con sueldos de miseria que no llegan a cubrir la canasta básica. Ya venimos.
Tercer bloque de CPE Noticias. Compartimos ahora información del ámbito judicial. Detuvieron finalmente al cura Hugo Pernini, condenado por abusos sexuales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso del cura Hugo Eduardo Pernini y de esta manera quedará detenido por la condena por abuso sexual que tiene en su contra. El cura estaba cumpliendo el arresto domiciliario, pero con este rechazo ya no le queda ninguna instancia para estirar su paso a la cárcel. Pernini ya está detenido y alojado en la seccional segunda. Fue condenado a 12 años de prisión como autor de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso reconocido mediado por abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad y poder como delito continuado. La víctima fue un joven que al momento de los hechos tenía 17 años. Reitero, detuvieron al cura Hugo Pernini, condenado por abuso sexual. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora del operativo que está llevando adelante la Dirección de Registro Civil, no solamente en escuelas de la ciudad de Santa Rosa, sino también en la localidad de Casa de Piedra. Un operativo itinerante para darle la posibilidad a los pampeanos que renueven los documentos nacionales de identidad y que también hagan cambios de domicilio. Estuvimos hablando de este tema con Fernando Rolando. Sí, hemos anunciado un cronograma para junio de actividades que tienen que ver con la documentación de las personas. Puntualmente vamos a estar haciendo campañas de DNI gratuitas. Vamos a estar el próximo 10 de junio en la Escuela 262, en el barrio Santa María de las Pampas. Y vamos a estar el 17 de junio en la Escuela 201 en Antártida, Argentina, 575. Ambos eventos van a desarrollarse desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y está destinado a realizar todas las tramitaciones de DNI. Apuntamos puntualmente a aquellos DNI deteriorados, extraviados y todo lo que es actualización para niños, niñas, adolescentes, que siempre es bueno recordar, que verifiquen las fechas, que verifiquen las edades, recordar que entre los 5 y los 8 años tenemos una primera actualización obligatoria y cuando cumplen 14 años tenemos otra actualización que es obligatoria. Por lo tanto, apuntamos a que la gente del barrio se acerque a las escuelas y podamos desarrollar la actividad para satisfacer esa demanda. También el día 24 de junio nos vamos a trasladar hasta Casa de Piedra, donde ya se ha hecho un relevamiento y tenemos algunos documentos para actualizar, algunos cambios de domicilio. Así que bueno, juntamente con la comuna de Casa de Piedra vamos a estar trabajando en ese tema que ya lo hemos hecho el año pasado y que también nos da excelentes resultados, acercando el registro civil, acercando las oficinas a los territorios, al territorio, a las localidades para que se puedan desarrollar todos los trámites. Y así estaremos anunciando para julio, para agosto, distintos cronogramas en distintos barrios y distintas localidades de la Pampa. Bueno, ¿qué tiene que llevar la persona que quiera hacer el trámite? ¿Algún partida de nacimiento, algún sellado, algo por el estilo? En principio, si tiene el DNI que se va a actualizar, lleva el DNI que se va a actualizar y nosotros con eso verificamos datos. No es necesario llevar partidas de nacimiento ni ninguna otra documentación necesaria. Tanto todo lo que es actas de nacimiento tenemos digitalizado, consultamos sistemas, subimos inmediatamente, por lo tanto no es necesario. Y lo que corresponde a un cambio de domicilio se toma a título de declaración jurada lo que manifiesta la persona, por lo tanto ya no es necesario acreditar con ningún tipo de servicio. Así que es arrimarse, manifestar la necesidad. Nosotros podemos ver en el momento también si ese documento necesita actualización o no. Bien. También para consultas, entonces, si por ahí alguien tiene dudas, si lo tiene que actualizar o no, se puede acercar. Se puede acercar tranquilamente porque nosotros con el número de documento o con el nombre completo podemos dar con el trámite en el sistema y decirles si hay que avanzar con algún tipo de actualización. ¿Tiene algún costo? Va a ser gratuita, sin costo. Todo lo que es DNI lo vamos a tomar de manera gratuita. Se cumplieron ayer 216 años de la fundación del diario La Gaceta de Buenos Aires, el diario de Mariano Moreno, que da origen a la celebración del Día del Periodista en nuestro país. Aprovechamos para hablar del tema de la situación de los colegas
de la situación del oficio en este momento tan pero tan difícil, cuando tenemos un poder político que ataca permanentemente a los periodistas y las periodistas, con Gustavo Laurnagaray. Él es compañero del diario El Diario. Y bueno, vivimos una situación difícil porque el convenio que hemos acordado tiene bajos salarios, la realidad de ingreso de los medios está complicada y bueno, estamos reclamando siempre una actualización, estamos muy lejos del costo de la canasta básica y esa es la realidad. Nuestra postura es que sin salarios profesionales, sin salarios que atiendan las necesidades básicas de los periodistas y de las periodistas, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio de la profesión. Y por otro lado, bueno, hemos sufrido el ataque siempre de distintos gobiernos, y este gobierno nacional ha elegido a la prensa, al periodismo, tal vez como uno de los bloques de confrontación. Y esa es la realidad que estamos viviendo. En relación a lo salarial, digo, hay muchos periodistas por debajo de la línea de la pobreza y también con muchos trabajos, ¿verdad? Con una sobrecarga de tener que trabajar en 2, 3 lugares para llegar a fin de mes. Sí, digamos, la baja de los salarios nos empuja al multiempleo, una forma de poder conformar un salario más o menos decente, y no alcanza, y además se precariza la profesión. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Por supuesto que también hay un recambio tecnológico, hay nuevas tecnologías que representan un desafío, un desafío en cuanto al rol que cumple el periodismo. Pero siempre insistimos que va a ser básico la presencia del periodismo para el funcionamiento de la democracia. Eso es una elección, un compromiso que no solamente tenemos desde los trabajadores de prensa, sino es un compromiso que tiene que asumir la sociedad y que tienen que aceptar los gobiernos, los partidos políticos, los sectores empresariales. Y vamos a compartir ahora más información del ámbito judicial que tiene que ver con los boqueteros que robaron la joyería Bustos. Los 2 boqueteros de nacionalidad chilena detenidos el domingo último luego de que intentaran robar la joyería Raúl Bustos de Santa Rosa fueron formalizados en realidad este lunes en el centro judicial. Los sospechosos fueron arrestados en el operativo desplegado en la terminal de ómnibus de la capital provincial en momentos en que se intentaban fugar en un colectivo hacia la ciudad de Buenos Aires. Ambos están acusados de intentar ingresar a través de un boquete al local comercial ubicado en la calle Gil al 200, pleno centro santarroceño. La investigación permitió identificarlos y detenerlos a estos presuntos autores del robo, quienes quedaron a disposición de la justicia. Es la segunda vez en poco tiempo que intenta robar la joyería Bustos en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Última pausa, ya regresamos. Último bloque de CPE Noticias, momento como todas las noches de compartir lo más destacado del ámbito internacional. ¿Con qué comenzamos? Con Perú. Elecciones con un empate virtual entre Fujimori y Sánchez. Perú amaneció este lunes como se acostó en la noche del domingo, condenado a repetir una historia de incertidumbre cada vez que el país va a las urnas para decidir quién será su presidente. El escrutinio oficial de las elecciones de segunda vuelta de este domingo confirmó una paridad notable y absoluta entre los 2 candidatos, Keiko Fujimori por la derecha conservadora y Roberto Sánchez, un estatista dirigente de una coalición de izquierdas. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la hija del exdictador Alberto Fujimori reunía el 50,05 frente al 49,9 de su rival, con apenas 2.000 votos de diferencia. De Perú nos vamos a Estados Unidos. A días del Mundial, un hombre apuñaló a 6 personas.
6 personas resultaron heridas con un arma blanca este domingo por la noche en una estación de trenes ubicada en la ciudad de Nueva York. El hecho ocurrió en la previa del Mundial 2026, cita en la que la ciudad estadounidense espera recibir a miles de aficionados. El incidente se dio en la estación Penn alrededor de las 7 de la tarde. El departamento de bomberos que intervino en la situación indicó que encontraron a una víctima con una herida grave, 2 con lesiones moderadas y 2 con heridas leves. Todos fueron trasladados al hospital Velev. Nos vamos ahora a Pakistán. Registraron temperaturas de 52 grados. Pakistán figura entre los países más vulnerables al cambio climático y pocos distritos del país han sufrido tantos fenómenos climáticos extremos como Dadú. La temperatura en ese distrito, situado en el sur de Pakistán, alcanzó los 51,5 grados Celsius, la temperatura alta más registrada en el país este año. Se siente como si el sol se hubiera acercado más a la tierra, dijo Abdul Khalik, de 42 años, un agricultor pakistaní. Vamos a hablar ahora con Gisela Cuadrado. Ella es legisladora de la Unión Cívica Radical. Esta semana, el próximo viernes, se va a celebrar una audiencia pública en donde se van a dar detalles sobre la actualidad del yacimiento El Medanito, que la próxima semana va a comenzar a ser operado por una empresa pampeana, y se va a definir también en los próximos meses quién será la empresa que tenga la licitación una vez terminada la operación transitoria durante los próximos 25 años. Sobre la audiencia pública que se viene, hablamos con Gisela Cuadrado. Es un precedente institucional jurídico a nivel provincial y a nivel nacional. No, siempre las audiencias públicas o las decisiones de que tienen que ver con la participación ciudadana, siempre es al inicio de una actividad. En este caso, va a constituir un precedente donde quienes están en este ambiente a nivel nacional, de hecho, Greenpeace y varios foros que tienen que ver con la protección ambiental, se han puesto en contacto con esta intención de participar. Es un instituto que yo lo impulsé como proyecto, diríamos, y después fue incorporado a la ley del nuevo llamado de licitación del área El Medanito, donde dice que antes de aprobarse el informe final ambiental, que todos los concesionarios, al finalizar una concesión, hay que presentarlo, previamente debe haber una audiencia pública. La idea es poner en conocimiento a toda la sociedad de cómo va a quedar ese área en pasivos ambientales después de 35 años de explotación petrolera. Cuando un oferente quiere presentarse a una licitación en un área en esta actividad, diríamos, lo primero que quieren saber es cómo está el área. ¿Por qué? Porque los pasivos ambientales, hay un principio: el que contamina paga o remedia. Entonces, para delimitar responsabilidades o para delimitar responsabilidades, es necesario tener en claro cómo están esos pasivos, cuáles son esos pasivos y la cuantificación. ¿Por qué? Porque reparar lleva millones de dólares. El informe final ambiental va a identificar los pasivos ambientales, el plan de remediación y el costo, o sea, la cuantificación de lo que eso. Y también tienen que ofrecer las empresas o los operadores un instrumento de garantía de que va a cumplir ese plan de remediación. Fue una de las cuestiones que dejó afuera a Petroquímica Comodoro Rivadavia del llamado a la primera licitación. No tenía el libre de deuda. En esa época, porque en diciembre, cuando presentaron el informe final ambiental, yo ya había visto algunas observaciones. De hecho, hoy por hoy, si vos entras en la página oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, hay una solapa que dice participación ciudadana. Vos entras ahí y está el llamado a esta audiencia. Y vos tenés el link para anotarte, y cuando vos entras al link te dice si querés presencial o virtual, y después tenés toda la documentación a disposición. Por la audiencia pública lo que se va a exponer es el informe final ambiental hasta ahora, pero no significa que ese informe, si vos lees la última actuación, siguen habiendo observaciones. Y va a haber un tiempo posterior que seguramente van a tener que decidir si van a aprobar o no ese informe final ambiental, y en el caso de que no se pongan de acuerdo, habrá una acción judicial de por medio. Bien, recordame la hora de la audiencia el viernes.
12 del mediodía. El viernes, para anotarse es hasta el jueves 11, que pueden anotarse para escuchar o para o ir y Participar, presenciar, y si no, puedes Sí. tener la opción para hacer preguntas o observaciones. La audiencia es el viernes 12 a las 12 del mediodía en el Perfecto. centro de ahí en 25 de mayo. Igualmente, más allá de lo que es la formalidad para participar y anotarse, se va a transmitir por el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente. Vamos a hablar ahora con Sofía Zimmerman, una joven bailarina pampeana que días atrás culminó sus estudios en el Instituto Superior del Teatro Colón, una de las instituciones más prestigiosas de la danza clásica en nuestro país. Sobre su egreso, sobre su trabajo y sus proyectos estuvimos conversando con ella. Empecé en la Escuela de Danzas de Belén Echenique, Escuela Noemiche Jolán. Ahí empecé a los 5 o 6 añitos y nada, nunca dejé danza. A los 16 fuimos a hacer un curso a la Fundación de Julio Boca primero y me dieron una beca que se llama Becas Pi, que era para todo el año. Y nada, ahí ya lo empecé a plantear con mamá y papá, yo me quiero ir estar allá. Bueno, lo charlamos, se tomó la decisión y claro, cuando le dije a Belén, voy a poder ir a hacer la beca, me dijo, probá en el Colón, vas a estar en Buenos Aires, probemos. Total, no perdés nada. Y bueno, hice las audiciones y ingresé para 5º año del instituto. ¿Para qué te sirve este título? ¿Cuál es tu futuro? Digo, ¿qué es lo que pensás hacer? Bien, el título te recibe como bailarina egresada del teatro y como profesora de danzas. En este momento yo estoy dando clases en la Escuela de Belén Echenique, a los grupos de nenas más chiquitas, de 3 a 5 añitos y de 6 a 9 años estoy encargada yo de esas clases, así que bueno, por el momento, por ese lado. Obviamente, ojalá el sueño entrar a una compañía y poder bailar y vivir de eso, pero mientras tanto, como docente, como maestra de danzas, me encanta, la estoy pasando re bien, enseñarle a las nenas es hermoso. Y bueno, con la Escuela de Belén muchos proyectos. Este año la escuela cumple 60 años, así que vamos a tener funciones, eventos, cosas muy lindas para presentar. Te dejó el paso por el Colón, ¿no? ¿Conociste gente? ¿Qué experiencia te llevaste? Bueno, los maestros que pasaron por mis clases, nada, son maravillosos, sobre todo la responsabilidad y la disciplina que uno aprende. No le podés pifiar en nada. Entonces uno tiene que estar 100% concentrado, enfocado, que el uniforme, que llegar horario. Entonces yo creo que más allá de que te sirve para la carrera en sí, es una disciplina que aprendés y te sirve para el resto de tu vida, para lo que sea que te dediques. ¿Pudiste bailar en las tablas del Colón? Sí. Tuvimos varias funciones con la escuela del instituto. Hicimos Bodas de Aurora, después hicimos Sueños de una noche de verano de Oscar Araiz, con él que vino a coreografiarnos de primera mano, así que eso fue una experiencia espectacular. Hicimos baile de graduados, hicimos varias funciones. Y después de este fin de semana lluvioso vamos a compartir ahora el pronóstico del tiempo para 6 localidades de nuestra provincia. Comenzamos hoy con Realicó, se espera para mañana un cielo parcialmente nublado, mínima 7 grados, máxima 14. También algunas nubes en General Pico, mínima 8, máxima 15. Parcialmente nublado también el cielo en Catriló, mínima 7, máxima 16. En General Hacha, en el centro de la provincia, parcialmente nublado, mínima 7, máxima 15, al igual que en Victorica, salvo que en Victorica, al noroeste, el cielo estará gris por completo, nublado. En 25 de mayo, al sudoeste provincial, se espera un cielo parcialmente nublado para mañana, mínima 6, máxima 13. Y ahora el pronóstico de tiempo extendido para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Mañana martes, parcialmente nublado, mínima 7, máxima 16. El miércoles, parcialmente nublado, mínima 8, máxima 14. Sigue parcialmente nublado el jueves, mínima 5, máxima 16. Y el viernes, mínima 6, máxima 16. Nos vamos al día sábado. Se espera un cielo parcialmente nublado, mínima 1 grado, máxima 10. Baja la temperatura considerablemente. Y el domingo, atención, porque si bien el cielo estará completamente despejado, se esperan las primeras temperaturas bajo cero. Menos 1 grado por la mañana, 12 grados la máxima por la tarde.
Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana martes para hacer una nueva edición de CPE Noticias, el servicio informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Que descansen.